Hoy te traigo el análisis de una entrevista que se le ha hecho a Rosalía, donde habla sobre liderazgo Yin, liderazgo Tao, hiper valioso para todos los emprendedores, terapeutas, personas que vendéis servicios y vendéis un arte invisible e intangible sobre cómo caminar y crear con confianza, con fe, sin deseo y desde el flow y del disfrute máximo de tus dones y tus talentos. Espero que la disfrutes tanto o más como he disfrutado yo analizándola, porque hay algunos momentos que valen oro. Vamos allá. Escuchar el disco, os agradezco que estéis aquí y poder compartir esto con todos. Bueno, aquí se puede ver claramente que Rosalía tiene un tono hiper yin, súper femenino. Su identidad verbal también es muy femenina porque da mucho espacio a los silencios, no rellena espacios donde no habla con muletillas como por lo tanto sostiene muy bien el silencio y tiene un tono muy pausado a la hora de hablar. Entonces todo lo que, si tú te expresas a nivel pausado, lento y con esa suavidad y esa delicadeza verbal, tienes una identidad de liderazgo muy yin, muy magnética. Pues primero que nada te quiero preguntar cómo te ha tratado México, cómo te has sentido. Pues increíble como siempre, increíble. Me lo pasé muy bien ayer, pude hacer el listening ayer para fans y me hizo mucha ilusión poder compartir el disco aquí y después nos fuimos con los chicos de Latin Mafia, nos fuimos por ahí. Por taquitos. Sí. ¿El qué? Bueno, estuvimos por ahí en varios sitios y me lo pasé muy bien, la verdad. Y comimos tacos muy ricos, así que siempre contenta de venir aquí, de tener cualquier excusa para venir. Además de la música, ¿cuál fue tu refugio durante este proceso? Diría que he leído mucho más que hace años y al estar leyendo muchas hagiografías de santas de alrededor del mundo y estar leyendo también poesía que muchas de estas santas escribieron, pues me ha acompañado a lo largo de todo el proceso de hacer este disco. Y Rosalía no tiene miedo a dedicarle tiempo a sus obras, para ella la música es arte, y ha dedicado 3 años de introspección a la creación de esto, ¿no? Es muy interesante como el mundo de la música también nos puede hablar mucho de liderazgo yin, donde es un sector donde los artistas que no están quemados y que disfrutan de la carrera musical han aprendido a surfear estos valles de introspección y de exposición extrema, ¿no? Compañeros con los que he podido compartir en el estudio. Ha habido mucho tiempo para mí de aislamiento y de estar en casa solo escribiendo, solo componiendo, pero también ha habido un momento. En este enfoque de liderazgo yin no hay competencia, no hay archienemigos ni otras personas con las que competir, solo gente con la que colaborar y compañeros de camino. Unos momentos muy gratificantes de estar compartiendo con compañeros en el estudio, cosa que me siento muy agradecida. ¿Por qué rescatar De Madruga para Lux? El tema ya lo habías cantado en el Mar Querer y ya los fans lo pedían. Entonces, platícanos ese journey. Bueno, esa canción existe desde hace años y creo que hay veces cuando uno compone que a lo mejor estás componiendo y surge una pieza que quizás no tiene sentido. Tiene sentido que surja en ese momento, pero no tiene sentido en un contexto de una obra concreta que estés haciendo. Entonces, creo que me inspira mucho, por ejemplo, alguien como Rico. Muchísimas veces canalizamos información, programas, servicios, mensajes y visiones que toca madurar, toca respirar y toca hacer que pasen a través del cuerpo antes de estar listos o preparados para sacarlo al mundo. Rosalía habla de esto muy bien y de entender que es una pieza, es una obra y que cada obra tiene sus tiempos, no solo de creación, sino de mostrarlo al mundo, ¿no? Entonces aquí habla también del valor que ella tiene en torno a la paciencia.
Owens. Y Rick Owens siempre dice que hay que mantenerse produciendo, como artista tienes que estar en constante producción, ¿no? En el ejercicio constante de tu trabajo, de tu arte. Y creo que me identifico con ello. Y De Madrugada al final es eso, es una canción que surgió en estar ejercitando en el estudio. ¿Entiendes tu proyecto como una obra de arte, como un legado al mundo y a la sociedad? Esta es una de las cosas que ocurre, ¿no? Que la creación de contenido no se vuelve pesada, no se vuelve densa, sino es parte de un proceso de expresión, de libertad de expresión en torno a una cosmovisión, en torno a una idea que viene con la intención de inspirar y generar una transformación en el otro. Ella lo hace a través de la música y bueno, hay otras personas que lo hacemos a través de la terapia, el tarot, la hipnosis, la cerámica. Y la guardé, en su momento la guardé e hice un intento de sacarle una letra, pero no acaba de sentirse redondo, entonces lo aparqué. Era una canción que surgió mientras estaba de gira, o preparando, creo, la gira del Mal Querer. A veces ya una se olvida de las cosas, ya no sé exactamente cuándo esto y lo otro, pero sí, creo que rondaba en ese momento. Así. Cuando defines tu legado y tu emprendimiento, tu proyecto en torno a acciones, es muy interesante ver cómo el tiempo se desfigura y no tiene tanto que ver por los años de lanzamiento, sino por las acciones que has implementado y las metas que has alcanzado a lo largo de los años. Entonces tu vida empieza a construirse sobre propósito y mides tus etapas vitales en base al propósito y a la misión que te ha tocado transitar durante ese espacio de tiempo, ¿no? Entonces ya no va de 2026, 2025, 2023, va sobre éxitos, sobre procesos creativos, sobre colaboraciones. Así que la guardé en un cajón, pero ahí estaba, yo no me olvidaba. Y entonces cuando estaba haciendo este disco, sentí que era el momento de rescatarla. Sostener una obra incompleta no es fácil. Darle oxígeno, respirar, entender que quizás has podido canalizar parte del programa pero todavía no está listo. El momento de terminarla, el momento de comprometerme con terminar esa canción, que creo que... Y bueno, así que no se te olvide que hay un compromiso férreo en finalizar esa pieza. Muchas veces he estado haciendo discos y música de una manera que muchas veces creo que no me importaba romper una canción y decir, ok, la despedazo, o ahora pasa esto, pasa lo otro en esta canción, y no termino. Aquí también habla sobre la importancia de la flexibilidad y de entender que en ese proceso de creación artístico, de visión, de mensaje, de un proyecto, un programa, tú también vives un proceso de transformación donde puede ser que lo que canalizas haya que desmembrarlo, ¿no? Y haya que deshacerlo. Y como ella está acostumbrada a trabajar de esa forma, terminar completamente una idea, pero en este disco ha sido muy importante para mí el realmente comprometerme a cualquier canción que estaba iniciando o terminando, go all the way, como terminar la idea. Y habla como este proyecto en concreto le ha traído el valor de la constancia y de la finalización y del compromiso. Entonces, claro, dependiendo del momento vital y de lo que estás canalizando en cada momento, pues te toca trabajar con ciertos valores. A veces un año un programa te trae aprendizaje sobre la paciencia, otras veces tu equipo de liderazgo te trae el valor de la escucha, y hay a veces que tus programas o tus equipos o tu propia familia te trae la enseñanza y el aprendizaje de ir hasta el final, aunque cueste. Y creo que en la composición es un tipo de composición diferente en gran parte por eso, por el no querer necesariamente que hubiera una ruptura dentro de la canción, sino comprometerme con una idea y llevarla hasta el final, cosa que para mí era algo distinto en este disco. ¿Sentiste que crear este álbum fue? También es muy interesante ver cómo ella tiene un proceso de documentación de todo lo que hace, ¿no? Cómo cada vez que compone una sinfonía o compone una pieza artística, lo documenta y lo guarda, ¿no? Entonces, también esto es como un aprendizaje para traerlo al mundo de los proyectos y del liderazgo,
de cómo tú puedes crear y construir cosas que, aunque no sean en el momento, sí tienen que estar bien documentadas y bajadas a tierra para que las puedas retomar sin tanto esfuerzo y con mucha más fluidez en el tiempo, cuando sea el momento. ¿Viste que un acto de oración, de entrega y conexión espiritual, o más bien un exorcismo, una forma de liberar el cuerpo y el alma de lo que duele? Wow. Me pregunto si en la creación qué está realmente uno haciendo, o si todo eso está pasando siempre a la vez, ¿no? Me pregunto si en general en la vida, pues esa simultaneidad es real. Esto es súper interesante porque, de nuevo, estamos acostumbrados a entrevistas, a comunicarnos y a construir desde lo yang, desde lo lineal, desde lo estructural, y Rosalía aquí habla sobre su percepción del mundo, ¿no? Y sobre cómo no hay cosas lineales y cómo todo es como un caos, un tejido invisible donde todo está entrelazado y donde es posible rezar mientras ese propio rezo te está limpiando, ¿no? Las cosas están pasando todas a la vez, entonces me es difícil decir exactamente qué es en este caso, pero creo que para mí es una búsqueda. Creo que es un disco hecho desde el amor y sobre el amor. Y sí, que realmente a mí me ha servido también ha sido desde intentar entender al otro. Y eso me ayuda también a entenderme a mí misma más. Aquí está hablando sobre la definición de propósito y de cómo, cuando nosotros ponemos la mirada en cómo podemos sentir empatía, compasión, amor, afecto, perdón hacia el otro, eso es como un viaje que cuando nosotros aprendemos a comprender, a aceptar y a perdonar al otro, es bidireccional y ocurre un entendimiento interno, un perdón interno. Es muy interesante. Esto está hablando del despertar espiritual, de un despertar de conciencia, donde aquí se puede ver claramente la visión de Rosalía en torno a un liderazgo de servicio, ¿no? De servir al otro, de construir algo que tenga valor para el otro, y por eso ella lo conecta con el amor, porque para ella el amor es servicio. Y eso me ayuda a mejorar mi entendimiento de la experiencia humana, por decirlo de alguna manera. Es como mi inquietud siempre es, quiero entender mejor al otro. Cuando yo entiendo al otro, que es lo que ella se refiere, puedo entendernos como humanidad, ¿no? Porque el camino de la humanidad no es mi camino, es el camino que estamos transitando todos de forma simultánea. Quiero entender qué estamos haciendo aquí, y hay esa búsqueda, yo creo, en todo momento. Bueno, en el álbum cantas en 13 idiomas diferentes. ¿Por qué elegiste estos y te faltó alguno que hubieras querido explorar? Me faltó todos los demás. Si hubiera podido, yo habría cantado en todos los idiomas del mundo. Si yo hubiera podido, yo habría puesto el mundo entero en este disco. De un despertar espiritual de conciencia que experimentamos todos como humanidad, independientemente de nuestra cultura, de nuestras raíces, de nuestro origen, y como ese intento, ¿no?, de, al traer 13 idiomas, como transmitir que somos uno, y es como llegar al oído de muchos, ¿no? Sobre una verdad súper universal, que es el despertar espiritual. Entender que estamos aquí para complementarnos, ayudarnos y elevarnos juntos hacia el amor. Es que, claro, el formato al final de hacer un disco te permite lo que te permite. Hay un cierto tiempo, una duración en los discos que se siente que es la adecuada. Hay gente que considera que son 45 minutos, que eso es la duración perfecta. Hay otra gente que puede considerar que más tiempo, pero para meter el mundo entero, pues no. Aquí habla sobre cómo adaptarse a las estructuras, a una energía masculina, una energía que da sostén, que da estructura a un proceso creativo, ¿no? Y te habla como, aunque yo hubiera metido todos los idiomas del mundo, no es posible, que entonces le tocó elegir 13, pero con esa intención, ¿no? Entonces también aquí de nuevo habla sobre el poder de Rosalía en torno al valor de la flexibilidad, un valor súper yin en el liderazgo femenino. No cabría, ¿no? Pero
Ojalá se pudiera. Creo que mi ilusión sería que todo el mundo se pudiera sentir bienvenido en esta música. Y Rosalía tiene un estilo hiperecléctico donde mezcla muchísimos estilos musicales que parecen anticuados, los hace actuales. Entonces esto también representa como otra vez una búsqueda más allá de cómo no solo representar esa universalidad a través de su composición musical, sino a través del idioma y de las palabras. Sí, creo que este disco tiene todos estos lenguajes de una forma muy intencional, porque la inspiración es la mística femenina. La gran inspiración de este disco es eso. Entonces, a lo largo de estar rebuscando, investigando sobre todas estas santas de diferentes lugares del mundo, me permitió conocer historias increíbles. Y recuerdo poner un mapa en la habitación donde trabajaba, un mapa mundi, empezar a poner así como pins, empezar a colgar también post-its, nombres de santas, historias. Claro, ¿hasta qué punto realmente, para mí esto que dices es súper importante, dejarnos embriagar por el proceso creativo del proyecto, soltando el resultado y empaparnos y aprender en ese proceso? Porque aquí Rosalía todo el tiempo habla de 3 años de investigación, de lectura, de exploración sobre algo que era completamente desconocido para ella, pero que a la vez le generaba mucha curiosidad, ¿no? Y es como darse el permiso de explorar esa curiosidad y que se convierta su musa de creación. Las musas femeninas, la mística, es la mística femenina su musa en este disco. De diferentes lugares del mundo, entonces las canciones tienen inspiración en esas historias y me han servido para escribir estas canciones. Y entonces, cuando estoy cantando en francés, por ejemplo, en Jeanne, hay inspiración en Juana de Arco. Cuando estoy cantando en chino mandarín, hay inspiración en Sun Bu'er. Cuando estoy cantando en hebreo, hay inspiración en Miriam. Cuando estoy cantando en ucraniano. Aquí de nuevo la espiritualidad y lo místico aparece como un puente donde no hay fronteras, donde no hay políticas, donde no hay aduanas y donde el camino espiritual se vuelve universal a través de la mirada de 13 santas diferentes a lo largo del mundo. No es por Santa Olga de Kiev. Hay inspiración en Santa Rosa de Lima, en Santa Teresa. Quiero decir, la lista es larga. Rabia al-Adawiyya, esta mujer que fue tan significativa en el sufismo, etc. Entonces, pensaba, ¿por qué no usar estas? También aquí hay una cosa súper importante, y es que el lenguaje tiene espíritu y que el propio lenguaje es un puente de conexión hacia diferentes culturas para poder canalizar y sentir cosas diferentes a través del idioma, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque a la hora de despertar nuestro liderazgo femenino y a la hora de activar nuestro valor magnético, Rosalía tiene muchísimo magnetismo, es como súper importante estar abiertas a explorar y ser un canal de conexión con el otro, donde quizás nos toque adaptar nuestro lenguaje, nuestro tempo de hablar, nuestra tonalidad, y es como que ella está hiperabierta a eso, ¿no? No tiene miedo a adaptarse a diferentes culturas, diferentes idiomas, porque se asoma hacia ellos desde la inspiración y desde la curiosidad. Lenguas, para de alguna manera canalizar un poco desde ahí. ¿Qué significado tiene la portada y por qué usar un hábito de monja? Yo creo que esa imagen, para mí esa imagen era la que mejor representaba el proyecto. Creo que esa imagen refleja esa búsqueda. Esto es súper interesante porque muchas veces a la hora de definir nuestros proyectos y propósitos, primero queremos el título del libro, el título del programa, el título de nuestro método, cuando todavía ni siquiera nos hemos lanzado a explorarlo, ¿no? Y esto es súper interesante porque esta portada ha podido conectar con la coherencia de esa portada al final. O sea, primero se ha
abierto al proceso de creación del disco, de explorar a todas estas místicas. Entonces, claro, al final encontró un patrón, un arquetipo que englobaba lo que ella sintió en ese proceso de búsqueda, ¿no? que era el atuendo de las monjas. Espiritual y ese compromiso, el hábito, que es esa pieza que las monjas llevan en la cabeza, es una pieza que representa ese compromiso, ¿no? Con una causa que se ha elegido en la vida. Y yo, en mi caso, me siento muy comprometida con la música. Dedico mi vida, tengo devoción por la música, dedico mi vida a la música. Entonces, siento que hay... Esto es súper interesante porque ese paralelismo que dice Rosalía, que ella siente en torno a la música y en torno al hábito religioso, tiene que ver con arquetipos y simbología, ¿no? Como todos llevamos un monje interior, un espíritu de monje interior, como un arquetipo de compromiso férreo con una causa. Entonces, esto es súper importante porque para poder desarrollar ese liderazgo femenino, desde ese magnetismo que ella tiene, hay que sentir con mucha claridad la confianza y la coherencia y esa inspiración y ese amor por lo que se está haciendo, ¿no? Porque no tiene tanto que ver con la utilidad de lo que haces, de las palabras, sino lo que emanas y emites cuando lo estás haciendo. Y ahí, obviamente, desde un lugar muy diferente, pero hay un paralelismo. Y está hecho desde el amor, desde el respeto, no es desde la provocación. Para mí esto es una súper clave para las personas que alguna vez experimentan o cuando experimentamos etapas de bloqueo en nuestra comunicación, cuando queremos traer un mensaje disruptivo, no desde aquí, desde la parte estratégica por diferenciarte, sino desde aquí, desde es que yo siento que hay algo diferente, ¿no? Y es como un ejemplo de cómo ella se ha dado el permiso de ponerse ese hábito, ¿no? Y de representar ese arquetipo porque realmente ha conectado con el amor y la devoción a través de la creación del disco, de las figuras de las monjas, ¿no? de las santas. Entonces es como date el permiso a hablar cuando ese discurso nace del amor, cuando no nace como de la reivindicación, cuando nace del amor, de la unión, del respeto. Sino desde el más absoluto respeto y admiración hacia ellas. Y porque tantas mujeres han sido inspiración en el proyecto que, como os decía, eran santas, muchas de ellas monjas, que también eran artistas y que eran mujeres que vivían de una forma muy poco convencional, a lo mejor en ese momento. Hildegard von Bingen era una monja polímata, si no me equivoco, increíble, que tenía visiones y que creaba de una manera que a día de hoy yo creo sigue teniendo tanto sentido y sigue siendo tan inspirador. En la composición de un disco, para ti, ¿qué es lo más importante? La honestidad, probablemente, el dejarme pasar a través de aquello que necesite. Esto es súper importante como para poder crear algo que tiene espíritu, que tiene alma, es mucho más importante soltar el entendimiento del ego de qué es lo que estoy haciendo y dejarte atravesar por lo que sientes que te apetece hacer en ese momento y que tiene sentido para ti hacer en ese momento, ¿no? Entonces es como también la pauta que he dado antes, ¿no? de la importancia de estar creando contenido constantemente, estando componiendo en este caso, constantemente, le hace estar conectada constantemente con sus necesidades vitales y con su etapa y su visión y su cosmovisión en cada momento. Y eso le hace poder componer desde esa honestidad y desde ese magnetismo. Pasar a través, el camino en el que uno, el camino que uno va transitando mientras lo está haciendo. Ser lo más libre posible, creo. Como para ella, la libertad consiste en esa expresión de honestidad, ¿no? En darte el permiso de conectar con lo que sientes en cada momento. Y ser lo más libre posible, creo. ¿Consideras que Lux te reconcilió con alguna parte tuya que habías dejado atrás? O sea, te diría más bien que este proyecto, hacer este proyecto, me ha hecho aprender muchas cosas. Me ha hecho ser
más paciente. Paciencia, lo que hablábamos antes. Conmigo misma. Gentleness, ¿cómo se dice? Perdón, porque a día de hoy yo... Gentileza, sí, ser más gentil conmigo misma en el estudio y fuera del estudio también. Y sí, como uno se trata a uno mismo también. Justo lo que estábamos hablando hace un rato sobre cómo el entender al otro y la humanidad le ayuda a entenderse a sí misma. Es como uno a lo mejor trata a los de su alrededor y creo mucho en cultivar esa gentileza, esa ternura y sí, como hacer quizá un poco más las paces con el hecho de que a lo mejor no voy a poder hacer todas las cosas que quisiera. Me encantaría hacer peregrinaje, me encantaría leer más libros, me encantaría cocinar, aprender a cocinar tantas recetas y de alguna manera reconciliar el hecho de desear menos, quizás. Y porque creo que muchas veces el mundo nos enseña desde que llegamos a desear. Pero la verdad es que ahora mismo, desde hace un tiempo atrás, Esto es hiperpoderoso, porque muchas veces cuando queremos explorar este camino del propósito, nos enfocamos en objetivos, confundimos el propósito con metas, que tiene que ver en esa proyección con definir deseos, ¿no? Que nos conecta con escasez, con una sensación de todo lo que todavía no tengo. Y aquí habla sobre es un despertar espiritual donde ha perfectamente bebido de la esencia de un valor que hay en las santas, que es la austeridad, que tiene que ver con vivir con lo que uno tiene, ser feliz con lo que uno tiene en cada momento y estar conectado con el momento presente, con la simpleza de vivir. Me interesa aprender cómo desear menos, cómo vivir deseando menos. Y sí, y me hace muy feliz poder hacer la música en la que creo. El otro día leía una cosa que me gustó, no me acuerdo dónde lo leí, pero creo que decía que un artista, ¿qué era? Decía algo de... un artista duda menos de su vocación cuando trabaja al servicio de Dios que cuando trabaja al servicio... Claro, esto habla de un liderazgo de servicio donde cuando tú te enfocas en tus clientes, o sea, en tus clientes, en tus pacientes, como quieres llamarlo, en las personas, en su necesidad real y te olvidas de tus objetivos propios, de tus objetivos de facturación, de tus objetivos de expansión y te enfocas en conectar con esa honestidad artística de creación de contenido, de programas, de servicio, de herramientas, puedes estar más alineado y puedes sentir mucha más confianza porque ahí es cuando estás dejando que Dios pase a través de ti. O sea, esta parte me parece increíble. De sí mismo. Y creo que conecto con ello. Y creo que en este disco me ha ayudado a crecer de una forma que a lo mejor no sentía que me hubiera pasado en trabajos anteriores. Así que me siento... Es un disco que en otros discos ha hablado sobre el mal de amores, en este ha hablado sobre un despertar espiritual, entonces sin duda ella ha tenido una transición de 3 años con un proceso transpersonal, un proceso alquímico interno, sin ninguna duda. Sí, o sea, me encanta. Muy contenta de ello. Si lo divino existiera, ¿cómo se vería para ti? Yo te diría que al final soy un ser humano en un plano terrenal. Sé lo que sé. Llego hasta donde llego, pero me hace muy feliz hacer canciones. Creo que acepto que cualquier obra que yo haga será imperfecta, porque es terrenal, pero me gusta pensar que lo perfecto es lo divino y es algo que es la referencia.
Así que no sé si tengo la respuesta exacta a tu pregunta, pero te puedo decir esto. Porque en un momento de... Bueno, aquí está hablando sobre matar al síndrome del impostor y el síndrome del perfeccionismo realmente, ¿no? Y es como aceptar al humano que llevamos dentro, a sus imperfecciones y a su forma de poner en palabras. Esto habla mucho el chamanismo, ¿no? Que en el momento en el que metemos el lenguaje, pues ya estamos distorsionando a Dios, ¿no? Estamos distorsionando lo etéreo, lo energético, lo trascendental, porque es inefable, no puede ser tocado por palabras. Entonces es como cada vez que vamos bajando esa parte etérea, intangible, hacia el cuerpo, hacia lo terrenal y el humano, se va volviendo imperfecto y es muy bonito, ¿no? Como Rosalía habla sobre con ese amor y con esa o sea, cómo habla con ese amor y con esa sencillez de la imperfección humana, ¿no? Aunque sea artista, aunque sea de una fama mundial, es como, bueno, soy humana y simplemente disfruto haciendo canciones desde la honestidad y desde lo que ella le conecta en cada momento. Tanta inmediatez, donde la música se consume muy rápido, te decides por hacer un disco después de 3 años. Es que no es que lo decida, es que pasa así. Es que se forja con tiempo. Este disco se ha forjado así, como... sí, con estos 3 años he podido desarrollar el proyecto. No creo que hubiera podido hacer un disco como este en Muy interesante cómo habla del valor del tiempo para ella y cómo el tiempo ha creado el espacio para poder construir esta obra. Entonces muchas veces con personas que trabajan en ese plano, esa línea fina entre lo terrenal y lo divino, y les cuesta, ¿no? Sienten esa urgencia por el mundo del marketing, del mercado, del ofrecer, se olvidan de que no venden un infoproducto, de que no estás vendiendo mentorías, que estás poniendo al servicio de las personas algo mucho superior, algo que tiene que ver con transformaciones espirituales que requieren de paciencia y de tiempo. No es tiempo. Tomó el tiempo que fue necesario invertir en él para hacerlo. Si ha sido poco o mucho, ha sido el tiempo perfecto. Hay una frase, ¿no? Que los tiempos de Dios son perfectos. Pues ahora mismo estaría hablando de eso. ¿Qué piezas de archivo que usaste para Berghain? ¿Qué representó para ti usar creaciones de Alexander McQueen? A ver, es que McQueen, o sea, yo feliz de poder llevar unos zapatos de McQueen, de poder llevar un vestido de McQueen. Sí, o sea, me inspira mucho las creaciones de McQueen desde hace muchos años ya. Soy muy fan de la moda, me encanta la moda, me encanta expresarme a través de la moda, me encanta que la moda pueda formar parte de mis proyectos y sí, creo que esas piezas ayudaron. Es muy interesante también como en esta entrevista, ¿no? Tiene todo decolorado, toda la parte en el estreno del disco se ha decolorado la coronilla, ¿no? Como una simbología a estas santas, ¿no? Cuando un ser humano era tocado por el espíritu y santificado, en las visiones, en los cuadros se les pinta con la circunferencia dorada, y como para ella no solo queda en el mundo de las canciones, de la música, de las palabras, sino que se deja empapar por eso y la moda es una extensión del disco también, que tiene que ver como con toda la identidad de marca, ¿no? Pero no desde un lugar comercial, sino desde un lugar artístico, para expresar más matices que ella ha sentido en la creación del disco a través de la ropa y a través de la moda. Que el personaje en ese vídeo exista y ayudaron a explicar esa historia concreta. Y como buena fan de McQueen que soy, pues yo encantada de llevar archivo de McQueen, ¿me entiendes? O sea, yo feliz. Si Rosalía pudiera describir este nuevo álbum en 3 palabras y 2 colores, ¿cuáles serían y por qué? 2 colores. Quizás sería el blanco y el negro o el blanco y el dorado, quizás. Ahora te respondo esto y mañana a lo mejor te respondo otra cosa. El blanco y el negro son
los colores del despertar espiritual en torno a la ambivalencia entre estados de iluminación y estados de sombra, cómo la iluminación se da en estados sombríos, ¿no? Cómo de repente cuando tenemos esa epifanía es porque estamos en una transición oscura donde vemos la luz. Y luego, por otro lado, habla del proceso de iluminación, también cuando se va hacia un dorado y hacia el blanco, de purificación, de cómo el alma se purifica cada vez que se entrega a esos procesos de oscuridad y de luz. Y ¡pum! Y se eleva y se santifica a través de ese color dorado. También te lo digo. Y 3 palabras. Ahí yo me voy a negar a usar 3 palabras. Esto es muy interesante, porque en el mundo del marketing digital nos han enseñado, en el mundo del emprendimiento, o en el mundo del liderazgo, que tenemos que saber sintetizar en palabras, en 3-4 palabras, lanzar promesas, pero cuando estamos trabajando en un plano tan esotérico, tan místico, tan intangible, no alcanzan las palabras y es complejo ya describirlo con todas las palabras del diccionario, pues imagínate si las reducimos, ¿no? Entonces es muy interesante cómo si se decanta por los colores, cómo en los colores no se siente tan limitada por las palabras, o sea, en los colores hay más información que en las propias palabras, por eso sí se siente capaz de explicar a través del disco de los colores y no de palabras. Este disco está, o sea, lo que vertebra el disco son las palabras. Es un disco que casi a veces iba antes. Esto es muy interesante también porque es como que en el proyecto hay palabras y hay música. Las palabras tienen que ver con las letras, tienen que ver con esa expresión, esa comunicación que tiene que ver con la polaridad yang del disco. Es el decreto, el verbo creador. Pero luego aparece la música, que tiene que ver con esa parte yin, donde también trae información, pero no desde... sería como el color del sonido, ¿no? Que llega a través de la música, a través de las melodías, para ampliar las palabras que ella ha elegido, ¿no? Como letra de sus canciones. Eso es muy interesante, como en este caso, aunque ella se siente devota y altamente comprometida con la música, pone, en este caso, su arte, su música al servicio de las letras. Es la palabra que la música. Aunque la música, me desvivo por la música, es como si la música en este caso, en este proyecto, estuviera al servicio de las palabras, del texto y de explicar desde ahí. Así que 3 palabras no. ¿Qué canción de este disco te identifica más? ¿Y cuál fue la canción más difícil de grabar? Es que personalmente no me aferro, no tengo un apego a mis canciones como para tener una favorita. Es que no la tengo. Para mí hacer música es una necesidad y un ejercicio. Entonces es que no siento que tenga una menos favorita ni una más favorita. Hay un trozo que me siento... Podido escribir que era... Cuando empiezas a construir y a caminar con este nivel de propósito, estás tan conectada con tanta honestidad al proceso de creación que no hay apego, porque ella hace un ejercicio diario de estar conectada a su momento presente, escuchándose. Entonces, como cada rato está cambiando y cada rato está creando, componiendo, no puede existir un apego, porque como ella está abierta al cambio y a la transformación, también está abierta a que su música cambie y se transforme. Entonces todo el tiempo está soltando estereotipos y etiquetas para poder innovar. Contenta de haber podido escribir, que era el outro de la yugular, podría decirte eso, pero no tengo una canción favorita. ¿Cuál es la otra pregunta? Esa. ¿Cuál es la favorita y cuál fue la que más difícil fue de grabar? Difícil todas. Todas. O sea, no... Sí, todas.
¿Qué reconciliaste en este viaje? Entenderme mejor. Esto es muy interesante porque el camino del propósito y de caminar una vida conectada con honestidad y con libertad y con propósito no es fácil de caminar, ¿no? Es como a pesar de ella haber hecho todo ese proceso de creatividad inmenso y de inspiración en las santas y en la mística femenina, le ha resultado difícil tangibilizar y concretar, ¿no? Así es como un recordatorio de caminar en el propósito. Es complejo, es un arte. O sea, me ayudó a entenderme mejor a mí misma, como decía antes, a través de acercarme desde la curiosidad y desde el amor, por entender al otro y por entender mejor cómo el otro entiende la fe, cómo el otro entiende las... Aquí habla de pues, lo que hablábamos de romper las barreras culturales y de podernos acercar al otro humano sin prejuicios, ¿no? Esto es súper interesante y esto es súper importante que un coach espiritual o un coach de propósito o emocional, un acompañante de camino, sepamos hacer esto, ¿no? Cultivemos y entrenemos nuestra mirada de no juicio para poder acompañar y adaptarnos a cómo el otro vive y no hacer proyecciones constantes de nosotros mismos, ¿no? Esa es como la excelencia de un coaching de acompañamiento, donde el protagonista es el otro, es su mapa mental y no el tuyo. Espiritualidad, cómo el otro entiende estar en el mundo. A través de eso me permite entenderme mejor a mí misma y quizá reconciliarme más con quien soy. Además, en un mundo como, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí a veces estar en un mundo como este a veces es confuso, ¿sabes? Porque estamos viviendo en un momento histórico donde, debido a la libertad de opinión y de comunicación y la tecnología, más que nunca está habiendo una polaridad de información. Entonces es una era donde a nivel espiritual, como humanidad y sociedad, estamos en un viaje de aprender sobre discernimiento y sobre saber percibir, intuir y tener como esa clarisentencia de lo que es verdad, de lo que es mentira, ¿no? Con la tecnología, la innovación, las diferentes opiniones públicas que hay en torno al contexto político, histórico. Objeto o pastel, ¿sabes? O sea, como un poco como, ¿sabes? Internet. Aquí pone el ejemplo de las redes sociales de cómo hasta estamos jugando, nos parecía como está divertido, ¿no? Crear contenido de pasteles hiperrealistas que luego que parecen un objeto pero son una tarta, ¿no? Entonces, claro, esto que parece un juego, pero se va quedando en nuestra psique y va haciendo que la tecnología, que antes era una herramienta hace unos años de información, hoy es una herramienta de exposición, donde nos toca luego a nosotros hacer el filtro de si lo que estamos viendo es una información factible o es una fake news. Como el de hoy en día, donde no sabes bien lo que es verdad y lo que no. O sea, momento objeto o pastel, ¿sabes? O sea, como un poco como, ¿sabes? Internet, fake news, tal, la IA, vídeos de gatos hablando, ¿sabes? Como, es un poco una locura, ¿sabes? Entonces, al final es como, en una era que parece que no es la era de la fe o de la certeza o de la verdad, quizás es más necesario que nunca. Aquí habla que para ella la conclusión que he podido sacar haciendo este disco es la importancia de la espiritualidad como una brújula y un camino de confianza, donde al encontrar tu camino de fe, el que a cada uno le sirva, le puede ayudar a sentirse como con más claridad, con más verdad, con más seguridad y más confianza en un mundo caótico. Una fe o una certeza o una verdad, la que sea, la de cada uno, la que sea, pero que lo sea, digo yo. Y, perdón, ya no sé de qué estaba, cuál era la pregunta. Eso, que habías reconciliado. Extraordinaria, Rosalía. O sea, siempre he admirado muchísimo de ella su alma innovadora, porque nace de un lugar, siento, inocente y muy auténtico, no desde una necesidad de revolver avisperos, de generar discrepancia y división, aunque su música
es muy agitante, ¿sí? Agita mucho porque tiene un propósito y un sentido, pero no nace de ahí, ¿no? Nace desde su propia mirada de honestidad y amor respecto a su historia personal de vida. Y me ha encantado, de verdad. Creo que es súper importante que otros artistas cojan de modelo a este gran disco, porque la industria de la música se ha actualizado, igual que otras muchas, donde ahora no es solo música, hay arte sin entretenimiento, y es como volver a recordar que el arte no solo es la puesta en escena en un escenario, llenar un Within Center o cuántos discos se venden, sino dedicarle tiempo a las obras con confianza y con seguridad, con pausa en un mundo muy frenético que va muy deprisa, la industria musical sobre todo, que cada día tenemos como hitos, ¿no? Y como nuevos hits, y es como que ya se ha mantenido concentrada, ¿no? Y sin contaminarse de todo ese ruido, en un disco que hablaba sobre Dios y sobre cómo ella percibe la espiritualidad. Me parece exquisito, me parece que queda mucho por decir. O sea, creo que me encantaría escucharla hablar de cada santa con la que ha canalizado, y a través de esos lenguajes y de esos idiomas, porque hay mucha profundidad en ese disco. Así que espero que os haya servido este vídeo. Me ha parecido hiper inspirador y como una toma de un recordar desde donde compartir y servirnos unos a otros, y que cada uno haga lo que haga, está al servicio del espíritu, está al servicio de la humanidad, y hemos venido aquí para ayudarnos, así que muchísimas gracias. Y para más contenido de coaching espiritual, transpersonal y de propósito, pues esta cuenta está enfocada en ello. Un abrazo enorme, y mi nombre es Lidia Ortiz de Zárate. Chao.